Como hemos venido platicando en La Hoja Suelta, este podcast para debrayar un poco sobre cultura, historia y arqueología, en esta ocasión seguimos hablando de diferentes arqueologías en el país, de diferentes estados o regiones, y porque ustedes lo pidieron, vamos a tratar un área cultural bastante particular que es el occidente de México, y para esta ocasión, pues siempre les saludan sus anfitriones Wendy y Osorio. Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Nos da muchísimo gusto pues darle la bienvenida a Fernanda Macedo, que es una estrella de TikTok, orgullosa tapatía y que se comunica en este momento desde Colima, Colima, para hablar de la arqueología de Occidente. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, hola, pues muy emocionada. Gracias por la invitación. Ya nos hacía falta hacer algo en conjunto y también muy emocionada de hablar de Occidente. Claro, es que aunque no lo pensemos, sí hay mucho público dentro y fuera de la arqueología que es como muy curioso esta parte del país, ¿no? Pero que a veces desde la arqueología, o sea, hablo de esa arqueología que se hace desde la investigación, como que se cuece aparte, pero pues creo que no debería ser así. Bueno, tú ya nos dirás, Fer, y muchas gracias por venir a este espacio, pues para compartir todo lo que has trabajado, lo que también quizá fue parte de tu formación académica y pues también un tema que te gusta mucho, por supuesto. Y vamos a empezar con la pregunta obligada y también muy importante, es ¿por qué tenemos que hablar de la arqueología de Occidente? Sí, pues mira, pienso que como bien dices, ha sido una región dentro de Mesoamérica un tanto pues relegada, ¿no? Y yo sospecho, y otros arqueólogos también que han trabajado Occidente, esto se da a raíz de que no se encontraron en su momento, ¿no? En tiempos de, por ejemplo, de Ignacio Bernal, que fue uno de los que publicó sobre que en Occidente no se observaba ningún indicio de la cultura olmeca, entonces como que lo relegaron un tanto o pasó a ser Occidente un poco el patito feo de la arqueología mesoamericana, ¿no? Sin embargo, como esta falta de evidencia olmeca no le quita su relación dentro de todas las dinámicas de Mesoamérica. Además que es una región muy, muy interesante. Pero además, aparentemente hay un montón de cosas en Occidente, ¿no? Para la gente que pues nos pidió el tema, hay que también, y bueno, para la gente también que de repente no tiene noción de por qué estamos haciendo los programas por regiones. En realidad, en este caso es un programa que incluye diferentes estados. Por supuesto, ahorita vamos a adentrarnos porque, Fernando, tú tienes un poquito de experiencia en algunos estados en particular. Pero platíquenos un poco qué es esta región de Occidente, porque no solamente es un estado de la República, son varios y pues cuáles serían. Sí, pues dentro del occidente de Mesoamérica viene a ser lo que es Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, así como Michoacán y Colima, pero también una partecita de lo que es el sur de Guanajuato, de Querétaro y un poquito del occidente de Guerrero. Y pues si se pueden imaginar un poquito el panorama, realmente Occidente no es un como conjunto geográfico cohesivo, ¿no? Más aparte porque estamos geográficamente como impactados por el eje neovolcánico y luego la Sierra Madre Occidental. Entonces estas particularidades geográficas también dieron como espacio para muchos nichos ecológicos, muchas especies endémicas, ¿no? Entonces también eso permitió el asentamiento de grupos humanos que pues sacaban provecho de todos estos recursos diversos. Pero también eso implica que para comunicarse entre sí estas sociedades pues tenían que moverse a través del paisaje y eso logró, ¿no? Dentro de la historia de Occidente que hubiera esta especie como de arraigo o de pertenencia hacia el paisaje. Y pues es muy interesante porque sí han habido muchos proyectos de investigación arqueológica en Occidente que incluso se remontan, por ejemplo, a las primeras cosechas y al desarrollo tal cual o ya formal de la agricultura, ¿no? Y del sistema como alimenticio mesoamericano.
No, pues empezamos recio este programa, ¿no? Ay, seguramente aquí nos van a revelar datos que nos van a hacer pensar en esta región como algo muy diverso y algo que fue muchas cosas, porque dentro de estos inicios de la arqueología, estamos hablando como de los años 40, cuando mencionamos o pensamos a don Ignacio Bernal, a Román Piñachán, estos nombres, ¿no? Que luego son ya clásicos, pero bueno, sí se tenía esta idea que dices, Fer, ¿no? De Occidente es algo que no fue Olmeca, entonces no tenía como esta complejidad que tuvieron las otras áreas culturales, pero es que esto también responde a un modelo que en ese momento, ¿no? Estaba pues también, digamos, de moda, que propone estudiar eh, pues a partir de regiones y yo creo que también hay una tendencia evolucionista ahí, ¿no? De mirar como estas fronteras muy bien trazadas. Lo vemos con el hecho de plantear Mesoamérica desde ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, como que Occidente sí era, pero no, es otra cosa. Y, y es que en las últimas décadas realmente es cuando se empieza a, bueno, tú nos darás mayor claridad respecto a esto, desde la arqueología, bueno, pero también la antropología, la etnografía, la lingüística, pues la historia del arte también, ha dado pues más datos y pues nos ha permitido ver y entender hasta cierto punto que aquí pasaron cosas muy complejas y que también sí se vinculaban, sí andaban también ahí pues en contacto, ¿no? Con grupos que estaban pues en el centro de México, del norte, etcétera. Entonces, mi comentario, al punto que voy con esto, es que, bueno, la arqueología ha aportado pues yo creo que por mucho tiempo tuvo la deuda, pero afortunadamente ha tocado varios puntos. Y bueno, Fer, en tu caso, bueno, pues tú eres arqueóloga y aquí hacemos una pregunta también a todos los que llegan, pues trabajando, ejerciendo esta profesión. Pero coméntanos, ¿qué es la arqueología para ti? Pues bueno, la arqueología para mí es una disciplina científica, porque eso hacemos, utilizamos el método científico para hacer nuestras investigaciones y nos permite conocer el pasado, conocer las dinámicas de los grupos humanos del pasado y todo esto se hace a través de su cultura material, que es como todos estos restos que dejan y que van sobreviviendo al tiempo, ¿no? Entonces es algo que se me hace como muy, muy interesante de la arqueología y un gran valor, ¿no? Cómo es increíble de pronto poder recrear cierto tipo de interacción, de migración, de tipos de alimentación, por ejemplo, a través de estos mismos restos que uno va en campo descubriendo. Pues entonces cuéntanos qué se ha descubierto en la historia, o más bien qué se ha descubierto que nos puede hablar sobre la historia cultural del occidente y pues vayamos introduciéndonos a la parte que tiene más experiencia, ¿no? Que sería, pues ahorita estás trabajando en Colima, cuéntanos dónde más has andado y pues qué nos puedes contar de estos vestigios materiales y qué significan para la historia cultural de la región. Sí, pues es que es un tanto complejo hablar de Occidente porque les digo que existen distintas regiones donde se han encontrado precisamente estos asentamientos y cada uno de los asentamientos, aunque a lo mejor puedan pertenecer a una misma fase cultural, a una misma época, a veces tienen particularidades como muy diferentes, ¿no? Y pues bueno, yo he trabajado en Colima, en Jalisco, en la región de Autlán, y por ejemplo he tenido profesores que son o estuvieron trabajando en los valles de Tequila, que es donde están los famosos guachimontones, ¿no? Entonces he estado como por ahí rondando en varias regiones del occidente. Y pues algo muy interesante que tiene Occidente, específicamente en Colima, es esta fase cultural capacha, que es como esta fase donde se encuentra ya de manera formal una tradición cerámica, ¿no? Que es como la más antigua y lo que sorprende es que no solamente es la más antigua, sino que
están demostrando como una, como quiero decir, como una técnica ya muy sofisticada, ¿no? Dentro de su producción cerámica y es lo que llama bastante la atención. ¿Y qué más? También muchos sistemas de entierro en Occidente. De hecho, es como muy famoso Occidente por lo mismo, ¿no? Que encontramos gran diversidad en sistemas de entierro. Y los sistemas de entierro básicamente son las formas que los antiguos grupos solían enterrar a sus muertos, ¿no? Entonces tienen como evidencia particular de cómo hacían estos depósitos funerarios. También un muy famoso sistema de entierro son las tumbas de Tiro, que yo creo que es lo que más se asocia con Occidente después de la cultura capacha. Entonces sí hay como varias regiones, varias ay, se me fue la palabra, como varios rasgos culturales que son de pronto muy, muy interesantes y que son muy típicos de Occidente y más aparte que aportan muchísima información, ¿no? En términos como puede ser de tipo de organización social, de sus creencias, de su simbolismo. Entonces, si bien sí se tiene como por ahí la deuda con Occidente en cuanto a investigación, sí en las últimas décadas se ha ido avanzando mucho en este sentido, ¿no? Y es pues gracias a la suma de muchos esfuerzos. A ver, Fer, el desarrollo de lo capacha está situado cronológicamente, ¿cuándo? Estamos hablando aproximadamente de 1500 antes de Cristo. Ok, tenemos entonces una región que tiene más de 2000 años de historia en ocupación humana Eh, o más. Ay, 3500 años de desarrollo cultural. Sí. 3500 o Sí. digo, ay, perdona, no somos Las arqueólogos. matemáticas. Sí, Sí, no. Pero, o sea, sé que puede, o sea, ser un dato, pero es que quiero que dimensionemos, ¿no? También como la profundidad histórica que esto implica. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con esto que dices que desde la arqueología, que por supuesto es nuestro quehacer, existió por mucho tiempo y creo que todavía esa deuda, ¿no? De poner los enfoques y resolver muchas preguntas alrededor de todos estos desarrollos sociales que se fueron, desarrollos culturales que se fueron dando en estos 4 o 5 estados que, bueno, actualmente no tienen estas fronteras, pero que hace 2000 años, pues realmente era otro tipo de redes de intercambio quizá que existían, ¿no? Y la arqueología tiene ese privilegio de poder responder a través de esta cultura material, pues va ese tipo de preguntas. Pero, ¿qué más? ¿Qué más puedes compartirnos, Fer, sobre otros quizá desarrollos culturales que se dieron posterior o de manera inmediata a lo capacha? pues lo capache estamos hablando en términos de la cronología mesoamericana en el formativo o preclásico, ¿no? Y ya para el clásico tenemos ahora sí como desarrollos urbanos un poquito más complejos, como es la zona de la Campana aquí en Colima, que pues se le ha relacionado con lo teotihuacano, ¿no? Por sus características arquitectónicas. Y también algo interesante, por ejemplo, en los valles de Jalisco, con todo esto de los huachimontones, que es un sistema arquitectónico que consiste en estos como basamentos circulares, ¿no? Que también son muy famosos ya últimamente. De hecho, creo que recibieron un premio hace unos años como por la mejor zona arqueológica o algo así, recibieron por ahí un premio. Y eso estuvo muy, muy chido y fue muy importante para la arqueología de Jalisco. Y se vuelve muy interesante los huachimontones porque fue como la primer sociedad en mostrar ese como nivel de complejidad social a nivel regional. Entonces sí se vuelve muy interesante de, oye, ¿cómo pasamos de tumbas de Tiro a ya unos basamentos y un sistema ritual más complejo, ¿no?
Y pues sí, es así como uno de los grandes temas de la arqueología de Occidente. Muy fascinante todo lo que es los valles de Tequila. Eso sería para el clásico. Y a lo mejor ya para el posclásico, algo que también se ha estado hablando muchísimo es de la red Aztatlán o el fenómeno Aztatlán, ¿no? Que es como toda esta red de interacción donde se observa una uniformidad en cuanto a las creencias religiosas, ¿no? Y a las prácticas religiosas. Incluso comparten elementos arquitectónicos, en la cultura material, la iconografía, ¿no? Entonces nos habla como que sí hubo un proceso de homogenización a nivel occidente de sus creencias, de sus prácticas, y es muy interesante porque fue un fenómeno que no, que es muy raro, pues, por lo mismo de que abarca tan extenso territorio, cómo es que de pronto muchos grupos, muchas ciudades empezaron a adoptar estas nuevas prácticas, ¿no? Entonces sí fue un cambio cultural muy importante para Occidente, más aparte que se le relacionó con intercambio de larga distancia. Entonces, para allá el posclásico temprano estamos hablando que hacían como intercambio de bienes desde lo que es Oasis América, suroeste de los Estados Unidos, con Occidente, y de ahí se iban por la costa hasta Ecuador. Entonces, sí estamos hablando de relaciones de larga distancia muy importantes, ¿no? Y pues hay investigaciones súper interesantes, por ejemplo, con técnicas de metalurgia y también de telar, que se compartían entre Ecuador y Occidente, ¿no? De hecho, por ahí se cree que empezó o que llegó la metalurgia, porque la metalurgia ya es algo tardío en Mesoamérica. Entonces, las primeras piezas de cobre, principalmente, llegaron por técnicas de lo que hoy día es Ecuador. Entonces sí se fue como Occidente complejizando, complejizando y fueron como agrandando sus interacciones hasta ya esta complejidad que alcanzaron en el posclásico, ¿no? Entonces sí Híjole, ahí está. para que se den cuenta de que el occidente está bien interesante y tiene un montón de cosas que comentar. Entonces, así como que digas patito feo, no es. Más bien ha sido ignorado esta región cultural por bastante tiempo. Creo que una parte interesante que comentar, pues es y ya lo hemos dicho en la hoja suelta, es la forma en que se priorizaban los proyectos arqueológicos en la arqueología mexicana, pues a partir de la construcción y la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde pues en un primer momento se buscaba pues casi casi los grandes sitios arqueológicos con arquitectura monumental y con elementos muy llamativos y demás, y bueno, vamos a tener Teotihuacán por ahí, aunque por alguna razón Teotihuacán tiene presencia en muchos lados, ¿no? Era En Occidente como, tuvo presencia. exactamente, pero hay una relación bien interesante en Occidente y que muchas veces se comenta poco, es que durante el preclásico, esta temporalidad entre 1500 y el 900 antes de Cristo, en realidad hubo un contacto continuo con varias regiones del país, de lo que ahora llamamos México. Porque, bueno, de repente se ha comentado que, bueno, que aquí en el centro del país, Cuicuilco tiene eran como los primos de la cerámica capacha y de lo chupícuaro, que también por ahí andan con la representación de las figuritas humanas de cerámica, y después también va a haber contacto con Teotihuacán, quizá un poquitito con el estado de Oaxaca, y pues para que para que veamos como un panel más completo, esta situación de la temporalidad del 1500 significa que hay un desarrollo de una época muy temprana que se va a mantener y que va a subsistir durante pues 1000, 2000 años, pasando al clásico, posclásico, donde en otros lados estaba pues el apogeo olmeca, por ejemplo. Vamos a tener Teotihuacán por ahí también. Evidentemente, otros sitios emblemáticos como Monte Albán y la zona del Gran Mayab. Pero aquí en Occidente hay un montón de cosas también y pues hay que comentarlo.
¿Funcionaría, Fernanda, que pudiéramos decir que existe una unidad cultural en Occidente o tenemos como diferentes tradiciones arqueológicas? Comentábamos con Daniela Rodríguez Obregón en el programa del norte de México, pues que no, que en realidad hay muchas tradiciones arqueológicas, hay muchos grupos culturales, aunque pues históricamente se ha mencionado pues que es como una sola región, pero pues que la arqueología actual nos dice que eso es otra cosa. Sí, pues tal como lo comentas, no existe como una homogeneidad cultural y también como les comentaba hace rato, más que nada se vio ya con el fenómeno Aztatlán, pero ya fue en el posclásico, ¿no? Pero en el formativo. En los primeros asentamientos, claro que no. Tan solo en varias regiones, por ejemplo, Valles de Tequila, Autlán Tuzcacuesco, Tuxpan, Tamazula, Zapotlán, que es del sur de Jalisco, y toda la región costera, ¿no? Tomatlán, lo que es Mascota, Puerto Vallarta. Todos estos sitios tienen como sus asentamientos muy particulares, muy diferentes, y eso lo hace especial, ¿no? De que sí eran diferentes, pero eso no quiere decir que estaban aislados, ¿no? Sino que siempre mantuvieron un contacto no solamente entre la misma región de Occidente, sino con el resto de Mesoamérica. Por ejemplo, en el Valle de Mascota, el arqueólogo Joseph Monjoy encontró un sitio llamado El Pantano, y estamos hablando del formativo medio, 1300 antes de Cristo, y y encontraron en este sitio es un conjunto de entierros, ¿no? Entonces en las ofrendas encontraron joyería de pirita, que muy probablemente viene de Oaxaca, por ejemplo, y joyería de jadeíta, muy probablemente viene de la costa del Golfo, y también de turquesa, que vendría siendo de la parte norte, ¿no? De Zacatecas, que ahí hay una mina importante de turquesa en Occidente. Entonces estamos hablando que ya desde temprano, sí, eran asentamientos, pero eran personas que conocían perfectamente el paisaje, conocían perfectamente los recursos que había en otras regiones y establecían relación con otros grupos culturales, ¿no? Entonces sí es algo como muy, muy interesante de Occidente y que hay que destacarlo, ¿no? Porque sí se piensa que es como aislado, como que es el patito feo, o como que ya después en el posclásico ya hubo más este contacto, cuando realmente desde los inicios, desde los primeros asentamientos, ya había una red de intercambio con otras regiones de México. Bueno, y una vez más hemos llegado a esta información, a estas interpretaciones por los caminos arqueológicos. Pero hablábamos hace un momento de que por mucho tiempo, pues en realidad como que se ignoró o se asumió que todo era en un sentido homogéneo, que no era tan complejo y bueno, podría esperar un poquito, ¿no? Para hacer investigación. Pero yo recuerdo, bueno, tú nos dirás si fue así o no, Fer, que, por ejemplo, desde la historia del arte, la historiadora del arte, valga la redundancia, Beatriz de la Fuente, fue una de las que sí volteó la mirada a estudiar parte, sobre todo en la escultura cerámica, y si mal no estoy, es sobre pues esta cerámica asociada a la cultura tumbas de Tiro. Y bueno, ella ya empezaba a decir, oigan, aquí está pasando algo complejo a nivel ideológico, porque estos elementos asociados a contextos funerarios, pues nos están revelando ideas asociadas sobre la vida y la muerte, la situación de estos grupos en el mundo, su vinculación con el entorno. Y bueno, pues seguramente quienes nos escuchan y a veces nos han acompañado algunos vagabundeos ilustrativos al Museo Nacional de Antropología aquí en la Ciudad de México, hemos pasado a la sala de Occidente, visítenla porque vale mucho la pena. Y bueno, se quedan maravillados sobre todo por estas expresiones muy naturalistas que tienen pues estas vasijas, ¿no? Los famosos perritos de Colima, no nos hagamos, todos tenemos esa referencia. Pero menciono este ejemplo porque bueno, conocemos la obra de cierto modo de Beatriz de la Fuente, pero
desde la arqueología y creo que en las últimas décadas pues sí se han abocado, ¿no? También a meterle pues más recursos en todos los sentidos para hacer este tipo de investigaciones y llegar a arrojar este tipo de datos que nos estás compartiendo, Fer. Pero si pudiéramos hacer un panorama, un paneo, como dice Omar, sobre cómo se ha llevado la arqueología en esa región, ya mencionamos un poco los inicios, pero cómo se va dando también este cambio hasta llegar a la arqueología que se hace hoy en día, porque sí se está haciendo, a lo mejor falta difundirla más, pero bueno, eso ya lo tocaremos más adelante, pero si nos puedes como presentar un paneo sobre cómo se ha desarrollado la arqueología en Occidente. Sí, pues igual de lo poquito que les puedo compartir, como bien decías, por ejemplo, en los años 40 es cuando empezó este auge, ¿no? De la arqueología mesoamericana y aquí en Occidente tenemos dos figuras principales, que es la de Carl Sauer y la de Isabel Kelly. De hecho, Isabel Kelly, en serio, diosa de la arqueología de Occidente, gracias, porque o sea, en los años 40 como mujer, como arqueóloga, enfrentarse a las condiciones muy rudas de trabajo de campo y más en ese entonces que los caminos no son lo que hoy son las comunicaciones tampoco. Entonces sí se merece gran reconocimiento Isabel Kelly. Fueron con su maestro, que fue Carl Sauer, los que empezaron, ¿no? A tomar como este interés por la cultura material de Occidente, quienes propusieron las primeras secuencias cerámicas en varias regiones de Occidente. Y décadas después ya viene ahora sí como otra generación que me gustaría destacar dos figuras importantes, que es la de Otto Schönduve y la de Ricardo Ávila Palafox, que es antropólogo. Entonces, Otto, arqueólogo, Ávila Palafox, antropólogo, y ahora sí como que entre los dos fueron los pilares, ¿no? Del trabajo antropológico y arqueológico de Occidente, entre muchísimas otras personas, ¿no? Que a lo largo del tiempo han como sumado estos esfuerzos, publicaciones, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara también, por ahí tuvo como esta publicación de estudios del hombre, creo que también sigue vigente un poquito en la actualidad. Entonces ya son como publicaciones viejitas, pero que han servido como para ir dejando registro de estas investigaciones de Occidente, ¿no? Y ya luego esto se traslada en proyectos formales como el de los Huachimontones con Phil Weigand, ¿no? Que también fue pionero en esa zona. Los franceses y Shondube en la cuenca de Sayula, Tuxpan, Zapotlán, toda esta región. Entonces sí ha sido como muy diversa, viene principalmente de interés, ahora sí como de científicos de fuera, pero finalmente yo pienso que estamos en una coyuntura como muy importante porque ya somos como nuevas generaciones, se pueden abrir nuevos espacios con estas nuevas plazas de Lina que esperemos signifiquen como una nueva generación de arqueólogos, ¿no? Y en cuestión institucional, pues sería como el Lina Jalisco para Occidente, el Colegio de Michoacán y la Universidad de Guadalajara, ¿no? Son quienes están dándole empuje y dándole sentido a todo este registro que nos encontramos en Occidente. Pero lo que sí diría a nivel institucional es que hace falta por ahí más colaboración entre las mismas, ¿no? Sí he notado de repente como esta fragmentación entre las instituciones de aquí en Occidente, que por, no sé, desconozco, no soy parte de estas instituciones, pero por alguna circunstancia no han podido como lograr hacer un vínculo que pues se traduzca, ¿no? En mayores colaboraciones, publicaciones, en algo un poquito más sólido, ¿no? Pero pues mientras eso sucede, ¿no? Sí destaco estas figuras antes mencionadas. Sí, de hecho, eso es bastante, pues no sé si llamarlo como un síntoma de otras arqueologías, de otros
de otros estados y regiones, porque pues venimos hablando con diferentes especialistas y de repente escuchamos eso, que las universidades locales con el instituto o con o con otras instancias que ven situación de cultura y de las herencias culturales, pues de repente no hay esta red de colaboración o pues una relación directa que pueda impulsar los proyectos de investigación, que es un tema delicado por un lado, porque habla de cómo se maneja y cómo se gestionan los proyectos de investigación, pero pues por el otro también hay toda una normativa que hay que seguir y que muchas veces podría detonar en muchas cosas positivas, pero bueno, ahí para quienes toman las decisiones, que tomen nota, que escuchan este programa, saludos a la gente, pero ahorita que ya nos estás contando de todas estas vicisitudes de la arqueología de Occidente y de lo que te ha tocado ver, Fer, cuéntanos, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia ejerciendo, pues, en esta arqueología? Pues, bueno, ya nos dijiste que andabas por Jalisco, ahorita estás en Colima. Entonces, ¿cómo ha sido trabajar la arqueología de Occidente? Pues ha sido muy interesante, ha sido muy apasionante. Yo creo que como en todas partes te encuentras gente que te apoya, te aporta, te enriquece y gente que no tan así, ¿no? Entonces, sí es como un mix entre buenas experiencias, malas experiencias y mucho aprendizaje, la verdad. Eso sí tengo que reconocer. Me Personalmente me gustaría seguir trabajando en Occidente, aunque pues actualmente nada más en Jalisco estuve colaborando en el proyecto arqueológico Sierra de Manantlán, lo que les decía que es la zona de Autlán y abarca esta parte de la Sierra de Manantlán, que es como en el sur de Jalisco. Y luego en otra temporada estuve en un proyecto de un arqueólogo de la Universidad de Florida en la zona Maya. Ahí ya no fue Occidente, ¿no? Pero también es lo interesante que uno puede brincar de una región a otra y aprendes muchísimo, ¿no? Amplía bastante tu panorama. Y igual como trabajar con investigadores extranjeros, eso enriquece un montón porque a veces sí somos como bien patriotas y queremos nada más trabajar con los locales, pero de repente pues hay que reconocer, ¿no? Que nos guste o no, históricamente, ahora sí que las escuelas extranjeras tienen un poquito más de recorrido y pues hay que aprenderles y hay que sacar provecho, ¿no? De esas interacciones. Y actualmente estoy aquí en Colima, estoy en Salvamento arqueológico y pues también he aprendido muchísimo, porque como les digo, ahora sí que en Occidente hay como microrregiones, cada una con sus particularidades y hay que uno aplicarse a la secuencia, ¿no? Las fases, las temporalidades, cómo es las características de la cultura material, qué tipo de patrón de asentamiento para tal época, cómo eran los sistemas de entierro en tal fase, para uno al momento de estar en campo, estar observando y que no se te pase nada en el registro, ¿no? Que es algo también como muy importante y es algo que cuando uno cambia de región, tienes ahora sí casi que empezar de cero y empezar a leer y a observar y a agudizar tu ojo arqueológico para poder mejorar, ¿no? Como tu trabajo, ¿no? En esa nueva región. Entonces sí es interesante, sí es muy apasionante, pero por lo mismo que es tan cambiante de una región a otra, uno tiene que hacer como mucha preparación previa. Pero bueno. Claro, el tener la disciplina de documentarse, de hacer investigación, finalmente yo creo que es la columna vertebral de ejercer la arqueología, hacer investigación. No importa qué fase estés haciendo, si planteando un proyecto y ya ejerciéndolo, bueno, más bien llevándolo ya a la ejecución en la fase de recorrido, prospección, excavación, laboratorio, publicación o difusión.
y más importante, divulgación. Todas estas fases implican pues este trabajo de investigación. Fer, hay algo muy curioso que quiero que nos compartas. No sé si lo hemos mencionado, creo que no, pero tú eres egresada de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Y bueno, sí, porque pensaríamos, hablando de esta presencia institucional, o sea, también hay escuela que se encarga pues de formar, ¿no? A los profesionales en esta región del país. Pero pues también ahí con lo que nos estás comentando un poquito, ¿no? De ciertas complejidades o retos a veces que implica ejercer arqueología en esta región. Bueno, hay cosas que sí se aplican casi de manera general, pero por ejemplo, durante la formación que tuviste en la universidad, se plantea también esta forma de llevar a cabo investigaciones en la región. Es decir, como mirarla ya como una cuestión compleja, diversa, pero que además no se limita nada más a esta región de Occidente abarcando nada más estos estados, ¿no? Sino mirarla, pero con relación también a los otros desarrollos culturales que se dieron pues, en lo que es México y bueno, por lo que nos comentas, pues también más allá de Sudamérica. Sí, pues sí se plantea precisamente esta cuestión. Yo pienso que por lo mismo que los arqueólogos que trabajan en Occidente ven esta carencia, ¿no? En cuanto a que no se le está dando el reconocimiento que se merece la arqueología de Occidente, prestar más atención en las interacciones que tenían con otras regiones, sus particularidades. O sea, sí enseñan ahora sí como toda esta complejidad que implica Occidente y pues claro que se plantea o se nos planteó en su momento la posibilidad de quedarse uno a trabajar, ¿no? De hecho, tengo una profesora en la maestría que me ha llegado a decir como de, porfa, quédate en Occidente, necesitamos personas buenas para que sigan con esta labor, pero ahora sí como que la falla, ¿no? La laboral es sí, me encantaría seguir, pero ¿en dónde, no? ¿En qué institución? En qué condiciones laborales? Lo que hablábamos hace rato, ¿no? Entonces sí hay en arqueología, y pienso yo un poquito más en arqueología de Occidente esta cuestión de, ok, sí, tengo voluntad de seguir investigando aquí, pero ¿dónde? ¿No? ¿Dónde puedo encontrar este espacio? ¿Dónde puedo encontrar este lugar para seguir aportando a la arqueología de Occidente? Porque, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara es muy hermético, ¿no? O sea, no, no cualquiera entra ahí a dar clases, no, si no conoces a fulano o a sutano, ¿no? Son muy herméticos Y además pensaría que incluso no es muy conocido que se da arqueología en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Porque de repente decimos, ah, pues la ENA, la UADY, la de Chiapas, la UB, pero en Guadalajara no tanto, o sea, Pues no tan es conocido. antropología, pero lo que tiene esta carrera, esta licenciatura o la particularidad es que es antropología en general, lo que te dan, y ya tú conforme avanzas en tu carrera decides especializarte en una de las cuatro ramas, ¿no? De la antropología. Precisamente hay como esta escuela, esta idea de la escuela norteamericana, ¿no? Donde la arqueología forma parte de la antropología, no se le ve como algo aparte, ¿no? O que necesariamente tengas que, que poner en un costalito aparte. Y por ejemplo, en otras universidades de extranjeras, creo que es el caso de Canadá, de Estados Unidos, para ser arqueólogo tienes que ser antropólogo. O sea, no hay esa división entre ambas disciplinas, sino que una deriva de la otra. Entonces, pienso yo que ese es un punto bueno de la licenciatura de la Universidad de Guadalajara, que aporta esta visión más global, ¿no? Del quehacer antropológico y ya luego uno decide como en qué quieres especializarte. A que si ya te dan como de lleno una licenciatura donde nada más ya ves tu especialización y nada más, ¿no? Pues Sí, como en la ENA. A ver, entonces, me van a funar por eso.
Pues mentira no es, o sea, tú Pues tienes un sí, sí. testimonio de nosotros no conocemos, Fer, por eso te trajimos aquí para que nos cuentes. Y pero esto que comentas se ve reflejado en el desarrollo de los proyectos, por ejemplo, en los que tú has estado. O sea, sí hay una perspectiva antropológica sobre el planteamiento del proyecto. Y esto lo pregunto porque también algo muy importante es si se ha logrado llevar a cabo de algún modo la vinculación social del quehacer arqueológico. Quiero decir, hacer arqueología para los vivos. Esa no es mía, esa frase no es mía, la estoy tomando prestada de otro proyecto muy bonito, pero tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo creo que es un punto muy necesario de plantear en las formas en que se hace arqueología actualmente en México. Es muy necesario también trascender más allá del ámbito académico, ¿no? Pero ¿cómo lo has visto? Ay, pues sí, estamos como en pañales en Occidente. También por eso decidí empezar a hacer pues divulgación por mi cuenta, porque siempre he creído que no basta con quejarnos, sino con aportar soluciones. Y, o sea, sinceramente no me gusta grabarme, no me gusta verme en cámara, pero finalmente lo hago por lo mismo, ¿no? Por esta necesidad. Necesitamos hablar. Y hoy más que nunca, ¿no? Con las redes sociales y tanta desinformación que hay sobre nuestro quehacer, nuestra función en la sociedad, necesitamos hablar y de una manera directa con las personas sobre nuestra formación, sobre nuestra disciplina, ¿no? Sobre las culturas. Entonces, si hay esfuerzos, por ejemplo, en el INA Jalisco, de repente sí están como muy activos en la difusión, ¿no? De que va a haber tal charla, que presentan tal documento explicando las fases del Valle de Atemajac y lo presentan en un documento como muy bonito. Entonces sí hay como sus pequeños esfuerzos, pero estamos en pañales, me incluyo. Pero, pero bueno, no sé si te ha tocado recibir retroalimentación de la gente a la que se dirigen, ¿no? Por ejemplo, estos espacios o estos esfuerzos por dar a conocer los resultados o la importancia de hacer investigación arqueológica. Pero tú dirías que es mejorable y además, pues también qué hace falta para que efectivamente se tenga esa comunicación del trabajo que se hace y que no haya una especie como de teléfono descompuesto, ¿no? Porque luego a veces sí nos quejamos de que, ay, es que ya no me preguntes porque no saco dinosaurios, pero bueno, es como un ejemplo Pero muy... sí sacamos dinosaurios. O Ajá. sea, sí, pero no Sí, solo eso, de hecho es lo porque no hay menos. paleontólogos disponibles en México y conocemos la técnica de excavación. Sí, Lo deberíamos de que traer sepamos de paleontología. Ay, sí, claro, claro. deberíamos de traer a alguien Que sí haya, que sí haya sido que paleontólogo, sí haya excavado dinosaurios. Claro, existen como muchos prejuicios, estereotipos o datos que ya han sido rebasados, ¿no? El ejemplo, pues aquí lo tenemos. Fíjate, Pero, principalmente, perdón, eh, adelante, Fer. veo esta falla que comentas en los museos y en las zonas arqueológicas. Es cuando platico con las personas, es lo primero que me dicen, de oye, pero es que vamos a una zona arqueológica y es así como de, sí, pues, y esas grecas, ¿qué significan? O sí, y estas rocas apiladas, ¿qué? O sea, ¿para qué las usaban? ¿Quiénes las usaban? ¿No? No hay como mucha información presentada de manera amable o de manera amena o que sea atractiva para los que visitan la zona. Simplemente están como las cédulas ahí nada más pegadas y los cordones de seguridad de hasta aquí llegas, ¿no? Entonces sí es como de repente de, oye, me estás como limitando mi tránsito por la zona arqueológica y luego la única información son unos chotos de texto que a veces están escritos demasiado técnicos y que con palabras que la gente no entiende, pues, porque es muy del lenguaje arqueológico. Y es así como de, ¿qué? O en los museos, ¿no? Que va uno y igual, cédula, 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 montón de artefactos y es así como de, sí, pero ¿y qué significan, no? ¿Qué nos dicen estos artefactos de cómo vivía la gente de antes? ¿Qué es lo que finalmente las personas les interesa escuchar, ¿no? O es esta curiosidad que siempre el ser humano hemos tenido por saber
cómo vivían, qué pensaban, qué comían, ¿no? A qué se dedicaban, qué hacían, cómo vestían. Entonces sí hay como una gran falla o una gran fisura entre lo que las personas esperan encontrar en las zonas arqueológicas y en los museos y lo que realmente hay ahí, ¿no? Entonces pienso que sí hay como esta falla muy, muy gruesa, ¿no? En, en estos sitios, ¿no? Museos y zonas arqueológicas. ¿Cómo se va a resolver? ¿Quiénes están detrás de eso? Claro, y también de todos los datos, toda la información que aquí pues también de manera pues resumida nos compartiste, pues también, ¿no? ¿Cómo los trasladas? Porque hay cosas que ya están superadas y no es que no se esté haciendo arqueología e incluso me atrevería a pensar, no es que no se esté haciendo buena arqueología, yo creo que hay una falla en cuanto a la comunicación. Y es muy importante. Yo sé que implica esfuerzos y recursos, pero tiene que hacerse. Existen ahora, y lamentablemente, Occidente es un ejemplo. Existen problemas sobre el saqueo y destrucción del patrimonio, bueno, de eso que se ha categorizado como patrimonio arqueológico. O, bueno, aquí preferimos herencias biosociales, pero ha sido una historia muy larga, sobre todo por esta cuestión de las tumbas de Tiro y el arte funerario, el arte cerámico, etcétera, ¿no? O sea, las colecciones privadas en todo el mundo tienen ejemplares a veces, ¿no? De perrito. Sí, Perritos. Sí, sí, es yo creo, muy sí. triste, porque incluso desde los primeros trabajos, por ejemplo, de Isabel Kelly, ella ya decía es que existe un saqueo impresionante, están destruyendo contextos. Imagínense, estamos hablando de los años 40, hasta actualmente que ya abrimos, cerramos los ojos y de repente aparecen un montón de piezas en subastas de Europa, ¿no? Que muchas piezas son de Occidente, entonces hay tanta riqueza en Occidente que da para mucho, ¿no? Hasta para favorecer a los saqueadores, ¿no? Y es un problema que ahora sí que rebasa a las autoridades de tan grande que es, ¿no? Entonces, ahí sí que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo paramos? Cuando el INAH no tiene suficientes números, no sé, fiscalía, porque hay ahorita se me fue el nombre, pero hay una sección especializada en fiscalía porque esto es un delito federal y ellos se dedican exclusivamente a este tipo de delitos. Pero, por ejemplo, tenemos en Facebook que hay un montón de páginas que se dedican a vender estas piezas y no les bajan la página, por más que uno reporta, por más que uno denuncia. Entonces decimos, bueno, ¿de qué se trata, no? Yo creo que uno de los caminos, y lo creo totalmente, es hacer aliados, estas alianzas con las comunidades. Porque, pues sí, es la realidad, estamos rebasados en cuanto a capacidad de atención, quizá, ¿no? A cada uno de los casos. Pero yo creo que tenemos que hacer trabajo en equipo y una manera viable, porque además sí hay casos, pocos, pero existen proyectos muy valiosos que están haciendo esfuerzos por hacer estas alianzas y abordar el tema y plantear soluciones. Pero bueno, no, Sí, por ejemplo, hay que mencionarlo porque ya hablamos con representantes de ese tipo de proyectos, es Memoria para el Futuro en Veracruz, Arqueólogos por un Día en Chiapas, y ya que estamos entrados en gastos, Fer, pues tú vienes siendo estrella de TikTok, te encuentran como @ferarqueología, y cuéntanos de qué va eso, ya más o menos lo adelantaste, pero hay que entrarle, ¿por qué TikTok y por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Sí, pues yo empecé en la divulgación en redes en 2020, ahora sí que plena pandemia. Empecé con mi canal en YouTube, pero por lo mismo de que son formatos más largos y luego yo entré a estudiar el posgrado, se me dificultaba un poco poder, ¿no? Agarrar como de mi tiempo para una edición más elaborada. Y fue ahí cuando decidí abrir TikTok
y empecé a hacer videos, ¿no? Con el audio de mi teléfono, con mala iluminación, ¿no? Pero con toda la intención de compartir un poquito del conocimiento. Y pues de ahí empecé a darle a TikTok, tuve una muy bonita respuesta porque las personas te hacen preguntas, ¿no? Que suelen ser como muy comunes dentro de aquí de la arqueología mexicana. Y pues me encanta este tipo de interacción en TikTok porque es como una manera muy directa de responder, ¿no? Por medio del comentario, le puedes hacer un video a la persona y ya te agarras, ¿no? Explicando todo, todo un tema en particular. Entonces eso es lo que me ha venido como motivando a seguir, el poder compartir lo que uno hace con las personas, el poder ahora sí como de hablar directamente de nuestra disciplina, de quitarle un poquito este halo de estereotípico o que a veces dicen, ay no, pues es que eres arqueóloga, está muy chido el trabajo y es así como, no, hay cosas que no son tan agradables o que son complicadas, que implican un desgaste físico, un desgaste emocional, ¿no? Y que las personas no lo ven. Entonces, siempre me he caracterizado por decir así las cosas bien directas y creo que las personas que me siguen agradecen mucho esa transparencia. Y pues ahí andamos en redes sociales. Bueno, recuérdanos, pues para que quienes quieran escuchar ya a mayor detalle todo este quehacer de la arqueología y lo que implica vivir en esta profesión, ¿dónde podemos encontrarte, Fer? Pues estoy como fer.arqueología en Instagram, TikTok y en YouTube. Por ahí nos vemos. Pues ahí, y ya lo tienen, y pues bueno, al menos hicimos un recorrido bastante resumido de lo que es la arqueología de Occidente, pero como se pueden dar cuenta, pues en realidad hay muchas cosas que ver, y de hecho, pues hay cosas que ni siquiera llegamos a comentar, porque 40 minutos no nos da para hablar de más a fondo. Quizá tengamos que hacer otro ciclo de arqueologías del país y retomar los temas donde nos hemos quedado, porque bueno, creo que nos quedamos solamente con esa curiosidad que se despierta de estas conversaciones. Pues Fernanda, muchísimas gracias por darte la vuelta por acá y pues ya para cerrar, ¿cómo le recomiendas a la gente que se acerque a los temas de Occidente y pues que conozca más, porque seguramente escuchan este programa y dicen, ya ven, no solamente son los perritos de Colima, hay un montón de cosas más. Sí, pues hay varias publicaciones, igual a lo mejor estando un poquito más académicas, pero en el Colegio de Michoacán hay muy buenas publicaciones, por ahí pueden checar. También pues ir a los museos, ir a las zonas arqueológicas, investiguen en el catálogo que tiene el INAH, todas las que corresponden a Occidente, dense una vuelta, vale muchísimo la pena. Y obviamente mi contenido, por ahí nos vemos. Ya le voy a estar echando más producción a Occidente porque precisamente me he dado cuenta de este interés, ¿no? Que incluso la gente lo pide. Y es algo sorprendente para mí porque a veces uno piensa de que nada más a uno le interesa su región de estudio, ¿no? Pero bueno, Entonces, eso es lo que seguramente, gracias, Fer, muchas gracias. Seguramente estaremos compartiendo o estaremos haciendo más colaboraciones. Tengo ese presentimiento. Ya tendremos que invadir TikTok porque estamos ahí poquito a poco, síganos en TikTok también. Sí, Sí, por favor, para hacer lives y eso. También, acabo de hacer un guioncito, un como texto académico sobre el formativo temprano, que es como este momento en que empezaron a surgir los primeros asentamientos en Occidente y como saber las implicaciones o por qué no uno, pues los grupos culturales deciden, ¿no? De volverse sedentarios. Entonces, como toda esta discusión de por qué pasamos de una alta movilidad a asentamientos y se comenzó a complejizar la sociedad es como bien interesante y me gustaría que pudiéramos platicarlo en otro espacio.
Pues mira, a ver, Ya salió la colaboración aquí. Sí. Ahorita lo bueno, anotamos. quedó grabado Sí, ahí está el compromiso. en este episodio. Y bueno, para saber pues también de más contenidos y de futuras colaboraciones, pues síganos en todas las redes en Libreta Negra MX. Estamos en YouTube, estamos también pues en Instagram, TikTok. Ayúdanos, tenemos una meta, necesitamos llegar a los 1000 al día que estamos haciendo esta grabación y yo creo que pronto lo lograremos. Y por supuesto el canal de YouTube. Así es, y bueno, pues muchas gracias, Fer, por acompañarnos y pues no se les olvide que seguimos cultivando memorias aquí en Libreta Negra MX. Nos vemos en la siguiente semana con otro gran tema. Gracias. Nos Bye. vemos. Bye, bye, bye. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.